Ezequiel capítulo número 10, verso 4. ¿Lo tenemos todo ya, hermanos? Amén. Leemos la palabra de Dios, hermano, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines, y se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de el omnipotente Dios cuando habla. Amén. Hasta ahí la lectura, hermano. Cierra sus ojos y oremos a Dios en esta mañana. Padre, buen Dios, que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos regalas de estar, Señor, un día más en tu casa. Señor, este es el mejor lugar, Padre, donde podemos estar. Aquí, Señor, está tu presencia. Aquí, Señor, está tu Espíritu Santo llenando la vida, rompiendo cadenas, Señor, moviéndose en medio de tu pueblo, Señor amado, obrando, Señor, operando en sanidades. Aquí estás tú, Señor, para libertar al cautivo, Padre. En esta mañana te pedimos, oh Dios, háblanos a través de tu santa palabra. Instruye nuestra vida, Dios. Edifícanos, Señor, a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te lo agradecemos, mi Dios. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Bendito Dios. Alabamos a Cristo en esta mañana. El poder de la voz de Dios. Ese es el tema de esta mañana, hermano. El poder de la voz de Dios. ¿Cuántos creen que el Dios que tenemos es un Dios poderoso, hermano? Amén. Él es el Dios poderoso, el Dios omnipotente, hermano. ¿Quién se puede comparar con nuestro Dios? Amén. Se puede levantar naciones, hermano. Se puede levantar ejércitos. Se puede levantar el diablo, hermano, con el ejército de demonios mismos. Pero a Dios nadie le puede hacer frente porque Él es poderoso. Y la voz de nuestro Dios también es una voz poderosa. Amén. ¿Cuántos, hermanos, hemos escuchado palabra de Dios? ¿Y a cuántos nos ha hablado Dios? Amén. Creo que Dios nos habla, hermano, constantemente en nuestra vida. Yo creo, hermano, que la radio es una bendición. ¿Cuántos oyen la radio? ¿Y cuántos sienten que Dios les habla cada instante a través de la radio? Amén. Cuando usted anda atribulado, hermano, usted oye una palabra a través de la radio, pero no es el hombre, hermano, no es el predicador, no es el pastor, no es el programador, es Dios que le está diciendo: hijo mío, aquí estoy, te estoy escuchando, te estoy respondiendo, te estoy diciendo que estoy contigo, no temas ni desmayes porque yo voy delante de ti. Y el Señor siempre nos habla. Y la voz de Dios, hermano, causa un efecto grande en nuestra vida. La podemos, hermanos, saborear de diferentes maneras. Mire, es que Dios nos habla en diferentes maneras. A través de una alabanza. ¿Cuánto Dios les ha hablado a través de una alabanza? Amén, que usted se sentía, hermano, de verdad, de consolado. Y escucha una alabanza donde Dios le dice, ¿verdad? Levanta ese ánimo, porque yo estoy a tu lado. Amén. O cuántos en alguna situación, hermano, de prueba, no hemos escuchado una meditación que usted dice que... barbaridad de este hombre que predicó como que yo le hubiera contado los problemas que tenía. Pero es Dios que sabe la necesidad que tenemos. Por eso, hermano, cada vez que hablamos aquí palabra de Dios, siempre tenemos que buscar de que la voz de Dios sea la que hable. Que no sea, hermano, ningún hombre, porque mire, con palabras bonitas cualquiera puede venir a hablar, hermano. Pero cuando Dios habla, realmente se siente que es Dios el que está hablando. Amén. Y entonces debemos, hermanos, aprender a oír la voz de Dios. Lo que nosotros leemos en el versículo de hoy, vea lo que el profeta Ezequiel nos dice. Y se oía como la voz del omnipotente Dios cuando habla. Eso es lo que dice Ezequiel en el último versículo que leímos. ¿Cuántos creen que Dios nos habla a través de la Biblia, hermano? Y yo le pregunto, ¿a cuánto les gusta leer la palabra de Dios? Amén. Debemos leer la palabra de Dios, hermano, porque en la palabra de Dios está la voz de Dios por excelencia. Amén.
Y a veces nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y decimos, qué barbaridad. Yo creí que no había respuesta para la enfermedad que tenía. ¿Por qué? Porque el médico me dijo, mira, fíjate que vos te va a tocar tener pastillas toda la vida, ¿verdad? Y a veces uno viene triste, ¿verdad? Pero cuando lee a través de la palabra de Dios, que dice, hermano, que el Señor es el médico por excelencia, nuestro ánimo se levanta porque el médico de médicos está con nosotros. Y por eso no importa, hermano, lo que el médico nos diga. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. La voz de la tierra se equivoca, hermano. La voz terrenal es una voz que va, hermano, a veces equivocada. Es una voz que no tiene fuerza. Pero la voz del Dios omnipotente, esa es la voz que tiene que prevalecer en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Amén. No debemos escuchar la voz de nadie más que solamente la voz de Dios. A veces el diablo quiere hablarle a su vida, hermano. Y ahí anda el diablo viendo qué le mete en sus pensamientos. Y a veces uno le dice así, tenés razón, ¿verdad? Es que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir. El diablo ha venido, hermano, para destruir la vida del creyente. Porque al diablo no le gusta que usted adore a Dios, hermano. Al diablo no le gusta que usted doble sus rodillas. Al diablo no le gusta que haya un pueblo, hermano, que nosotros. Por eso es que el diablo a veces nos habla, hermano. Pero como nosotros somos inteligentes, nosotros no oímos la voz del diablo, hermano. Nosotros solamente oímos la voz de Dios. Y entonces cuando oímos la voz de Dios, nada nos desenfoca de lo que estamos haciendo. Mira lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo número 2, verso 20, de ahí del libro de Habacuc. Calle delante de Dios toda la tierra cuando Él habla. ¿Por qué, hermano? Toda la tierra, hermano, toda la creación tiene que callarse cuando Dios pronuncia una palabra. La palabra de Dios nos dice, hermano, cosas. Por medio de su palabra creó la luz, creó los mares, creó la montaña, creó los animales, toda la vegetación. Por eso, hermano, cuando el Señor habla, también la creación tiene que callar y obedecer delante de la voz de Dios. Por eso es que a veces han dicho, viene un terremoto para El Salvador. Viene, por ejemplo, quizás un huracán para El Salvador. Viene una tormenta tropical, hermano, que va a destruir El Salvador. Prepárese, le dice la gente. Pero como nosotros sabemos, hermano, que la última palabra la tiene Dios. Y nosotros como creyentes sabemos que si Dios, hermano, le dijo un día, ¿verdad? Ahí personificado en nuestro Señor Jesucristo, le dijo al mar, calla, y el mar cayó. Sabemos que Dios puede detener cualquier calamidad, cualquier problema que venga para nuestro país. El Señor puede detenerlo, hermano, porque toda la creación debe callar cuando Dios habla. Los demonios tienen que callar cuando Dios habla. Ahí andan los demonios, hermanos, queriendo hacer fiesta. Pero cuando viene la presencia de Dios y le dice, cállate, porque ahí no hay un pueblo que está perdido. En roca eterna hay un pueblo redimido, lavado por la sangre, y el diablo tiene que callarse. El diablo calla las burlas que tiene. El diablo calla las acusaciones que tiene contra usted, porque el Señor, hermano, lo manda a callar, le manda a cerrar la boca. Y usted entiende, hermano, que el respaldo que usted tiene viene de Dios. Y por eso sabe que el diablo, hermano, tiene que estar con la boquita callada en esta mañana. ¿Cuántos creen que el diablo está con la boca callada en esta mañana? ¿Verdad? Porque cuando usted adora a Dios, el diablo tiene que salir huyendo de este lugar, hermano. A veces el diablo dice, voy a ver qué están haciendo los de la roca eterna. Y cuando ve que usted está doblando de las rodillas, mejor me voy de aquí, ¿verdad? Amén. Mejor me voy de aquí porque allá está la presencia de Dios. Allá está un pueblo invocando el nombre de Jehová. Entonces el diablo se va, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, hermano, que estando con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermano. Aquí está el diablo gobernando, hermano. Es el príncipe de las potestades del aire. Él domina sobre los seres humanos. Él trata, hermano, tiene verdad, trata de dominar ahí a las personas. Pero a usted y a mí no nos puede dominar. Porque nosotros oímos palabra del Dios vivo. No oímos palabra del diablo, hermano. Amén. Y qué bueno que en esta iglesia se habla palabra del Dios vivo, hermano. Aquí no se habla de ningún hombre, hermano. Mira, en otras iglesias qué lástima es
que solo se habla de hombres, solo se habla de hazañas, solo se habla de lo que se hace, de lo que usted va a hacer y de lo que yo voy a hacer. En muchas iglesias, el enfoque de la gente es hablar de usted y hablar de mí. Porque a quién no le gusta que hablen de usted. De bien, ¿verdad? En mal a nadie le gusta, ¿verdad? Pero que lo elogien, que le digan, no, es que usted, ¿verdad? Es un triunfador, es un campeón, usted nació para triunfar. No, eso es bonito que le estén diciendo eso, hermano. Pero que le oculten toda la verdad del evangelio, que le digan que hay un Dios que es santo, ahí ya no le gusta a la gente. Pero aquí debemos hablar la palabra del Dios vivo, hermano. Amén. Vea lo que pasa en Génesis 3:8. Es la primera vez que se registra donde la voz de Dios, hermano, habla en medio de la tierra. Mire lo que dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué había pasado en esta ocasión, hermano? Adán y Eva habían pecado, habían comido del fruto que Dios le había dicho que no comieran, pero como la palabra de Dios dice que la serpiente era más astuta que todos los animales, hermano, engañó a Adán y engañó a Eva. Pero vea, dice, cuando el Señor se paseaba, Jehová Dios, en el huerto, oyeron la voz de Dios y se escondieron. Yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe para qué nos sirve la palabra de Dios, hermano? Para descubrir el pecado que tenemos. La palabra de Dios nos habla y nos descubre el pecado que tenemos. Adán y Eva dijeron, mira, estamos desnudos, ¿qué nos pasó? Fueron abiertos nuestros ojos, vinieron y se hicieron de hojitas de higuera, se hicieron y se taparon. De repente oyeron la voz de Dios. Adán, Eva, ¿dónde estás? Ya sabían, ¿verdad?, que habían hecho una picardía. Ya sabían que habían obedecido al diablo en lugar de obedecer a Dios y se escondieron. Muchos creyentes al oír la voz de Dios hacen lo mismo que Adán y Eva, hermano. Se esconden el pecado que tienen. Y ahí les dice el Señor, mira, Juanita, si andas con esas cosas no vas a heredar la vida eterna. Mira, Pedrito, si andas de mentiroso, la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pero a veces nosotros cuando oímos la voz de Dios nos esquivamos, ¿verdad? Y a veces dicen, hermano, hoy sí me gocé en el mensaje. Ah, no, hombre, le dice uno, ¿y por qué? No, hombre, que hoy sí le estaba cayendo la fulanita de tal. A de veras, le dice uno. ¿Y a usted no le cayó? No, hombre, para mí no era, dice. Porque el ser humano así es, hermano. Se esquiva la palabra de Dios porque el ser humano piensa que está bien. Porque cuando viene la voz de Dios y nos declara el pecado que tenemos, no nos gusta a nosotros. ¿Verdad que no nos gusta, hermano? Nos incomoda. A veces la voz de Dios incomoda nuestra vida. Pero nosotros debemos ser sabios, hermano. Que esa incomodidad que sintamos no nos separe de la presencia de Dios, sino que nos acerque más a Él. Porque cuando el Señor nos habla, hermano, y nos hace saber que estamos mal, y lo manda a llamar a usted y le dice, estás fallando en esto. Esto que estás haciendo te condena. Esto que estás haciendo te va a llevar directamente al infierno. Pero el Señor nos dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso Dios nos habla. Dios no le habla al ser humano para que el ser humano se enoje, hermano. Porque lo primero que el ser humano hace es enojarse. No, dice el ser humano. Yo no voy a escuchar esa palabra porque el que estaba ahí a mí me estaba tirando. Es que la palabra de Dios no tira a nadie, hermano. La palabra de Dios habla para que nosotros seamos entendidos. La palabra de Dios habla para que nuestros ojos sean abiertos. La palabra de Dios habla para que seamos iluminados. La voz de Dios nos habla para que entendamos, hermano, que el Señor quiere que estemos con Él allá reinando. Porque el Señor nos habla, hermano, a tiempo y fuera de tiempo para que nosotros no nos vayamos a perdición. Y nosotros debemos decirle al Señor, Señor, quiero aprender a oír tu voz. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, quiero oír tu voz? Antes de venir a la iglesia.
¿Verdad que nadie viene a pasar el tiempo aquí, hermano? ¿O vinieron a ver al novio o a la novia aquí a la iglesia? ¿Verdad que no? ¿O vinieron solamente porque venía fulanito de tal? ¿O vinieron porque vinieron obligados, hermano? Cuando nosotros venimos a la iglesia, debemos decirle al Señor: Señor, hazme humilde. Yo quiero escuchar tu voz. Porque las palabras de Dios, hermanos, son palabras de vida eterna. Amén. Las palabras de Dios son palabras de vida eterna. Y miren, esto Adán y Eva, cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron en lugar de darle la cara a Dios y decirle: Señor, te fallamos. Señor, comimos del árbol que nos dijiste que no comiéramos. Señor, vino la serpiente y nosotros fuimos desobedientes y le hicimos más caso a la serpiente que a ti. Hay muchos creyentes que le hacen más caso al diablo que a Dios, hermano. Amén. Sí. ¿Y cómo, hermano? Si yo no me pongo a platicar con el diablo. Pero cuando hacemos la obra del diablo, entonces estamos obedeciendo a Satanás. Pero cuando hacemos las obras de Cristo, estamos obedeciendo a Cristo Jesús. Amén. El Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco a ellas. Cuando usted oye la voz de Dios, es porque Dios lo conoce a usted y lo está llamando de regreso, hermano. Cuando usted oye la voz de Dios, es porque usted es una oveja de Cristo Jesús. Pero si usted no escucha la voz de Dios, quizás usted no es oveja del Señor, hermano. Y eso debe preocuparnos. Debe preocuparnos cuando no escuchamos la voz de Dios. En lugar de endurecer nuestro corazón, digámosle: Señor, Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero escuchar tu voz otra vez. Yo quiero que cuando escuche una palabra, Señor, me quebrantes mi corazón. Yo quiero, Señor, que cuando escuche tu palabra, yo aprenda de lo que se está hablando en la iglesia. Señor, yo quiero que tú hables a mi vida. Señor, yo quiero que me corrijas. Falta que le digamos a Dios eso. Falta que le digamos a Dios. Porque hoy, hermano, de que alguien le llegue a decir: Dios le habla, Dios le está diciendo esto, hay muchos que lo dicen. Pero no todos le van a decir, hermano, de parte de Dios cuando está en pecado. ¿Verdad? A muchos hoy les gusta que solamente les profeticen de bendición. Mira, dice el santo que te va a bendecir, admirado te vas a quedar. Yo no veo en la Biblia ningún profeta que hable así, hermano. Todos los profetas iban a corregir el pecado del pueblo. Hoy aquí han salido un montón de locos profetizando al revés. Pero porque es lo que a la gente le gusta escuchar. Amén. Porque cuando un profeta se paraba y hablaba de parte de Dios, decía: así dice Jehová. Ay, la gente temblaba porque sabía que Dios hablaba ahorita y una palabra de corrección venía para el pueblo. Hoy no, hermano, hoy nos gusta cuando escuchamos decir: así dice Jehová. Ah, ¿qué me dice, hermano? ¿Qué me va a dar? ¿Cuándo me va a venir la bendición? ¿Qué fecha va a ser? No, hermano, la voz de Dios es una voz de corrección, es una voz que nos habla, hermanos. Amén. Vea lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26. Dice la palabra de Dios: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Mire, yo le estoy diciendo esto, hermano, porque al oír la voz de Dios, primero tenemos corrección, pero también, hermano, después de la corrección podemos tener bendición, pero para eso debemos también andar en obediencia. Mire lo que dice el Señor: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, y si hicieres lo recto delante de los ojos de él, no enviaré ninguna enfermedad a ti de la que envía a los egipcios. Esto se lo dice, hermano, al pueblo de Israel. Y yo le quiero decir una cosa, hermano. Hay gente que anda en calamidad por no escuchar la voz de Dios. Hay gente que anda en calamidad por no escuchar la voz de Dios. Sí, hermano,
Es que como le estaba diciendo yo el domingo pasado, Dios es un Dios de bendición, pero también es un Dios santo y un Dios justo. Y cuando nosotros fallamos delante de Dios, a veces el Señor tiene que dejar que las enfermedades nos toquen, hermano. Pero cuando usted es obediente a la voz de Dios, las calamidades no llegan a su vida porque el Señor le está guardando. La palabra de Dios dice, no te llegará ninguna enfermedad porque yo soy Jehová tu sanador. En otras palabras, si oye la voz de Dios, si guardamos los mandamientos de Dios, si somos obedientes a la voz de Dios, si le somos fieles a Dios, el Señor nos va a guardar de cualquier cosa que nos venga. Aunque nos digan, hermano, el brujo le puede decir a usted o la bruja, mira, te voy a mandar esto para que te enfermes, para que te muras, para que te dé dolor de estómago, para que te reviente la vesícula. Pero como si usted es obediente a la voz de Dios, si usted y yo somos hijos de Dios, a nosotros, hermanos, eso es lo que nos da risa. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que hay un Dios que guarda a los que le son fieles. Hay un Dios que guarda a los que se viven, hermano, en santidad. Hay un Dios que guarda a aquellos que aman sus mandamientos. Hay un Dios que guarda a aquellos, hermanos, que viven en obediencia. Pero para eso debemos escuchar la voz de Dios. Por eso que le digan lo que le quiera venir, hermano. Que le van a echar no sé qué, que le van a enterrar no sé qué, que le van a hacer un muñequito de vudú, ¿verdad? Ay, voy a elevar una oración al santo no sé qué para que te vaya mal en la vida. Está bueno, dígale usted. Pero como yo tengo al santo, 3 veces santo, al Dios verdadero, yo también le voy a clamar a Él para que no me llegue ningún mal a mi vida. Amén, pero debemos escuchar la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios es donde nos ganamos las bendiciones del Rey, hermano. Las bendiciones de Dios no nos llegan porque nosotros queramos, porque nosotros las busquemos. Las bendiciones de Dios llegan conforme a nuestra obediencia. Amén. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos son obedientes a Dios? Amén. ¿Y los demás no son obedientes, hermano? Amén. Tenemos que serles obedientes a Dios. Tanto que cuesta ser obediente a la voz de Dios, ¿verdad, hermano? Seamos sinceros, cuesta, hombre. ¿Verdad? ¿Usted cree que no nos cuesta a todos? Si todos somos imperfectos. Nadie de los que está aquí es santo, hermano. ¿Verdad? Todos tenemos pensamientos malos a veces. A todos nos llega, hermano, a veces la tentación. Pero si usted está agarrado de la mano de Dios, usted va a ser vencedor, hermano. Usted va a salir en victoria. Usted no va a salir avergonzado. Usted va a salir, hermano, con los brazos en alto. Porque aquel que levanta bandera delante de usted es Jehová de los ejércitos. Amén. Pero hay que escuchar la voz de Dios para que nos vaya bien en esta vida. A veces, hermano, los padres cómo se pelean con los hijos para que hagan caso, ¿verdad? ¿Por qué usted regaña a su hijo? Padre de familia, madre de familia, ¿por qué regaña a su hijo? Por desobediente, ¿verdad? Pero ¿qué quiere usted? Que le vaya bien en la vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermano? También que nos vaya bien en esta vida espiritual. Dios no quiere que nos separemos de su amor. Amén. Mira, hermano, si usted está agarrado de la mano de Dios, si usted oye la voz del Maestro, si usted, hermano, obedece a su palabra, usted puede decir que está aferrado al Dios verdadero. Y nada en este mundo nos puede separar del amor de Cristo. Nada en este mundo nos puede separar del amor de Dios. Por eso no nos apartemos de Dios. Pero si nosotros nos separamos y desobedecemos, si no escuchamos, nos apartamos nosotros solitos de Dios. Y ahí es donde nos va mal, hermano. Y ahí es donde uno dice, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Acordate, dice el Señor. No doblas tus rodillas, no lees la Biblia, no orás, no ayunás, no te congregás. Ah, dice uno, tiene razón, Señor. Estoy fallando entonces. Amén. ¿Cuántos han hecho ese análisis en su vida?
Señor, ¿y por qué? Si yo estaba bueno antes, hombre, y de repente gran enfermedad que me cayó. Y ahí el Señor nos recuerda, mira cómo andas caminando, mira con quién te andas juntando. Esas personas no son de edificación, te están arrastrando al mundo. Ah, dice, tenés razón, Señor. Pero no todos hacen eso. No todos quieren oír la voz de Dios, hermano. No todos quieren tampoco apartarse del mal. Debemos apartarnos del mal para poder oír la voz del Santo de Israel. Amén. Deuteronomio capítulo 5, versículo 26. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún viva? La pregunta en esta mañana es, ¿qué somos nosotros, hermanos, para que Dios nos hable? ¿Qué somos? A veces, hermano, debemos entender que no merecemos que Dios nos hable. Y debemos entender, hermano, que solamente somos personas imperfectas delante de un Dios perfecto. ¿Qué es el hombre para que Dios le hable? Somos polvo, hermano. Amén. Somos imperfectos, somos desobedientes. ¿Qué es el hombre para que Dios le hable? Pero mire qué bueno es Dios, que a pesar, hermano, no nos ama como somos, sino que nos ama a pesar de lo que somos. Es diferente, porque el amor de Dios es tan grande y la palabra de Dios dice, ¿qué es el hombre para que le hable el Dios viviente? No somos nada delante de Dios, hermano. No somos nada. Así que no se ande creyendo, hermano, que usted es la mera salsa, ¿verdad?, de las pupusas. No somos nada delante de Dios. Los que andan allá afuera, que humillan a los demás solamente porque tienen un título, no son nada delante de Dios. Los que se creen allá sabios porque dicen que no hay Dios y que nosotros creemos en un invento, no son nada delante de Dios. Nosotros mismos, hermano, en nuestra propia humanidad, no somos nada delante de Dios. Pero bueno es Dios, que a pesar de eso, Él nos ama, hermano, y por eso nos habla. Porque Él, hermano, sabe de que solamente oyendo su voz, nosotros nos podemos reconciliar con Él. Solamente oyendo su voz nos podemos poner a cuenta con Él. Solamente oyendo su voz podemos entrar, hermano, por las puertas grandes de la ciudad, como lo dice el libro de Apocalipsis, y también comer del árbol de la vida. Solamente, hermano, por la misericordia y el amor de Dios es que nosotros oímos su voz en esta mañana. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque grandes son y nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces, ¿qué es el hombre? En otras palabras, hermano, aprovechemos que Dios nos habla. No desechemos la voz de Dios. Somos privilegiados que Dios nos hable. Somos privilegiados que Dios nos diga, hermano, cuál es el camino para llegar a la nueva Jerusalén. Somos privilegiados que Dios nos diga, por cuanto te amé, envié a mi Hijo unigénito a morir por ti en la cruz del Calvario. Somos privilegiados para que Dios nos diga, hermano, que nos pongamos a cuenta con Él. Pero hay quienes desechan la voz de Dios, aún sabiendo, hermano, que somos inmerecedores de ella. Aún así lo rechazamos a Cristo. Pongámonos a pensar en esta mañana. ¿Cuántas veces ha rechazado usted la voz de Dios? Usted me va a decir quizás ninguna, hermano. Y yo quizás le diría también ninguna. Pero a veces cuando nosotros, hermano, sabemos hacer el bien y no lo hacemos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es pecado. Y ahí estamos desobedeciendo la voz de Dios. Si usted ya sabe, hermano, que usted no tiene que codiciar a la mujer de su prójimo, está desobedeciendo la voz de Dios y lo hace. Si usted, hermano,
está hurtando, está robando y sabe que no se debe hacer, usted está desobedeciendo la voz de Dios. Y le está diciendo al Señor, Señor, yo no te quiero escuchar. Señor, yo no quiero oír lo que está en la palabra de Dios. Yo quiero vivir conforme a mi voluntad. Y es que el ser humano quiere vivir conforme a la voluntad de Él, hermano. No quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano, es lo mejor que podemos hacer. Porque cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, nos rechaza el mundo, lo rechaza, hermano, su familia, lo rechazan las personas, les dicen anticuado, les dicen aleluya, les dicen verdad lo que le quieran decir. Pero usted sabe que cuando escucha la voz de Dios, usted, hermano, lo está agradando a Él. Y es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Es mejor agradar a Dios que agradar al mundo. Porque el mundo no nos salva. Su familia no lo salva. Pero Cristo salva, hermano. Porque en Él hay vida eterna. Él es la resurrección y Él es la vida. Él pagó, hermano, lo que nosotros debíamos pagar. Y lo pagó en la cruz del Calvario. Él murió en lugar suyo y en lugar mío. Y por eso debemos aprender a oír la voz de Dios en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Yo no sé si usted es agradecido con Dios, hermano. De verdad. ¿Y cómo le agradece usted a Dios, hermano? A muchos Dios los ha llamado, hermano, a servir, pero no lo quieren hacer. A muchos Dios los ha llamado, hermano, quizás a salir a evangelizar, pero no quieren ir. A muchos Dios los ha llamado, hermano, para que hagan su voluntad, para que hagan su obra, pero no lo quieren hacer. Hermano, ¿qué estamos esperando en esta mañana para obedecer la voz de Dios? Yo sé que Dios le ha dicho a usted en muchas ocasiones lo que tiene que hacer, y a veces no lo ha hecho, hermano. Ay, es que a ver qué va a decir fulanito de tal, hermano. Es que yo tengo que consultar primero, ¿verdad? Con la fulana, ya le voy a avisar. Hermano, reaccionemos ya. La venida del Señor está cerca. La palabra de Dios nos habla que su venida está cerca. El Señor dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son las obras que usted ha hecho para que Dios lo recompense? No con las que se va a salvar, porque por obra nadie se salva, hermano, sino por las que Dios le va a recompensar. ¿Cuáles son? Solo póngase a pensar, hay unos que tienen quizás ni una, hermano. Hay unos que desde hace mucho dejaron de hacer obras para agradar a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe sin obras es muerta. Aquel que recibió a Jesús, las obras de Jesús hace. Amén. Aquel que tiene el Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo hace. Aquel hermano que vive en el Espíritu hace las obras del Espíritu de Dios. Y el Señor está pronto a venir y hoy nos advierte que pronto viene el Señor. Debemos estar alertas. Hermano, yo no creo que el Señor venga todavía, fíjese. Ay, ¿por qué? Le dice uno. Mire que mi abuelita hace como 40 años que fíjese. Allá salieron unos locos en el 2000 diciendo que Cristo venía y no vino tampoco Cristo. Otros dijeron que en el 2010 venía, en el 2012, perdón, y tampoco ha venido Cristo. Así que yo ya me desanimé, hermano. Yo creo que el Señor no va a venir. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Ah? ¿Qué cree usted? ¿Ya se desanimó usted también, hermano? ¿O todavía lo está esperando? Amén. Porque hay unos que viven como si no están esperando a Cristo todavía. Hay unos que viven, hermano, como si Cristo quizás le va a avisar a usted cuando va a venir, como dice el hermano Gerson, ¿verdad? Él no va a andar avisándole a nadie, hermano. Ya nos está avisando a través de su palabra. Y Él nos dice, pronto vengo, pronto vengo. Y nosotros le creemos que pronto
viene a levantar a su iglesia. Pronto viene a levantar a su iglesia. Usted no tiene que olvidarse de las palabras de Dios. En momentos de crisis, el poder de la voz de Dios nos levanta el ánimo, hermano. En momentos de tristeza, el poder de la voz de Dios cambia nuestro lamento en alegría. En momentos de aflicción, el poder de la voz de Dios nos hace confiar en Él, hermano. Aférrese a la voz de Dios. Aférrese a la voz del Señor, hermano. Yo se lo digo porque a veces nosotros estamos esperando que Dios nos hable, que Dios nos hable, que Dios nos habla, y Dios nos está hablando todo el tiempo. El problema es que no queremos abrir nuestros oídos. Amén. Vean lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso del 9 en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo número 19, hermano. Del 9 en adelante. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando salió, lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Aquí hubieron varias manifestaciones cuando el Señor le habló a Elías. Primero se nos dice, hermano, ¿verdad?, que vino una voz como de trueno. Amén. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Vino como un viento y un terremoto, y también como fuego, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en ese silbido apacible. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Usted puede estar ahorita en una situación difícil. Usted puede estar en un caos familiar. Usted puede tener una situación financiera difícil, una crisis grande. Usted puede estar en medio de una angustia, en medio de una amargura, en medio de una aflicción. Pero la voz de Jehová de los ejércitos viene como un silbido apacible, hermano, para abrazarle, para consolarle, para decirle: hijo, no estás solo, hijo mía, levanta el ánimo, largo camino te espera, sigue adelante, no te rindas, no desmayes, porque yo voy delante de ti. El Señor viene a veces, hermano, con suavidad a nuestra vida. En momentos difíciles como el que estaba pasando Elías, quizás nosotros a veces esperamos la manifestación de Dios como una gran bomba, hermano, como un gran estruendo. Pero a veces el Señor va a llegar con tranquilidad a su vida. Va a llegar con paz, porque eso es lo que necesita. Yo creo que muchos aquí necesitan paz en su corazón. Necesitan tranquilidad, hermano. Pero Dios está aquí. Deje que la presencia de Dios lo llene. Deje que la presencia de Dios lo abrace. Porque aquí, hermano, no estamos adorando ni a Baal. Aquí no estamos adorando a Buda. Aquí no estamos adorando, hermano, a José de Mir. Aquí no estamos adorando a la Virgen de Fátima, a la Virgen María.
Aquí estamos adorando al Santo de Israel, al Eterno, al Poderoso de Israel, al que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él adoramos en este lugar. Por tanto, hermano, usted tiene que venir siempre con un propósito. Dios, háblame para que no salga igual de este lugar. Dios, háblame, porque si vengo desanimado, si vengo derrotado, yo voy a salir con mi cabeza en alto. Porque si yo vengo enfermo, tú me dices que tú eres mi sanador y voy a salir sano. Porque si yo vengo con problemas financieros, tú dices que eres mi pastor y nada me faltará y voy a tener la bendición allá afuera. Pero debemos aprender a llenarnos, hermano, escuchando la voz de Dios. Porque la voz de Dios, hermano, cuando habla a sus hijos es una voz dulce, una voz de amor. Cuando andamos torcidos, sí, ¿verdad? Nos jala las orejas, ¿verdad? Pero mientras tanto es una voz de amor, ¿verdad? Una voz de compasión. Una voz que nos dice, ¿quieres ser sano? Y usted le dice, sí quiero, Señor, pero ¿quieres tú sanarme? Y el Señor le dice, sí, también quiero. Amén. Porque el Señor quiere, hermano, que nosotros nos vayamos siempre renovados. Muchos vinieron quizás tristes, hermano. Pero depende de usted si quiere salir alegre de ese portón. Amén. Depende de usted si quiere salir, hermano, triste, si quiere salir llorando o quiere salir, hermano, danzando de alegría, porque el Dios de Israel le habló en esta mañana y le está diciendo, he aquí, yo vengo pronto, levante el ánimo porque un poquito más y ya esto se va a acabar, los problemas se terminarán, las enfermedades se acabarán y ya habrá paz cuando estemos allá con el Señor. Debemos, hermano, escuchar la voz de Dios. Vea lo que dice también la palabra de Dios. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios también habla bien de nosotros cuando somos obedientes y se complace de nosotros. ¿Cuántos me dirían en esta mañana, hermano? El Señor dice que tiene complacencia de mi vida. Amén. Imagínese Jesús. ¿Qué necesidad tenía, hermano, de venir a humillarse? Ninguna. ¿Qué necesidad tenía de venir, hermano, el Rey del universo a nacer en un pesebre? Ninguna. ¿Qué necesidad tenía el Señor, hermano, de morir en nuestro lugar? Ninguna. ¿Qué necesidad tenía el Señor, hermano, de humillarse y hacerse como nosotros, humanos, hermano? Ninguna. Pero Él fue obediente al Padre. Y por eso el Señor le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso, hermano, cuando usted se humilla delante de Dios, cuando usted se humilla delante de Dios y no delante de los hombres, hermano, cuando usted es obediente a Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, el Señor dice, aquel que va a roca eterna, aquella que va a roca eterna, aquel jovencito, aquel niño, aquel adulto, aquel anciano, ese es un hijo mío de quien yo tengo complacencia. Y eso, hermano, es un elogio maravilloso que podemos sentir de parte de nuestro Dios. Es decir, que tiene complacencia de nosotros, que Dios se alegra de nuestra vida, que Dios se alegra de ver su corazón, que Dios cuando lo examine y lo vea diga, aquí en este corazón hay amor, en este corazón hay humildad, en este corazón hay mansedumbre, en este corazón, ¿verdad?, hay obediencia, en este corazón hay sometimiento, en este corazón hay búsqueda de mi presencia, en este corazón realmente habita mi espíritu. Eso es lo que Dios debe decir de nosotros. Y cuando el Señor nos habla y nos dice, estoy complacido contigo, es donde vemos la victoria en nuestra vida. No vas a poder, le dice la gente. Además, yo ni te apoyo con lo que estás haciendo. Está bueno, dígale usted. Yo tengo un Dios que me va a sacar adelante y Él apoya lo que yo estoy haciendo. Amén. Y el Señor le dice, estoy complacido contigo, me fuiste obediente. Ahora te voy a dar lo que me estabas pidiendo.
Aquí está la respuesta por la que estabas doblando tus rodillas. Porque Él escucha la oración del justo. Y aquel que camina en justicia, aquel que camina en santidad, ese es el que agrada y complace a Dios. Por eso nosotros debemos complacer a Dios, hermano. Debemos agradarlo, debemos obedecerle para que Él también diga que tiene complacencia en nosotros. Y yo voy finalizando con esto, hermano. La voz del Dios omnipotente habla en todo momento. Depende de usted y de mí si lo queremos escuchar. Amén. Depende de usted. El Señor a veces nos dice, hay que enderezarnos un poquito, ¿verdad? Hay que doblar más las rodillas. Hay que venir a los ayunos. Hay que meternos a servirle al Señor. Y a veces usted dice, que aburre este pastor diciendo lo mismo, ¿verdad? Que solo ayuno tiene en la boca, que solo oración. No soy yo, hermano, es Dios el que está hablando. Porque, amén, en medio del ayuno y de la oración, la presencia de Dios se manifiesta y ahí hay victoria, hermano. Amén. ¿Cómo venció, hermano Jesús, la tentación del diablo en el desierto? Estaba en 40 días de ayuno, hermano. Y a veces nosotros decimos, hermano, fíjese que le fallé al Señor. No estábamos preparados en ayuno y en oración. Porque si nos metemos en ayuno y en oración, podemos vencer la tentación, hermano. Amén. Si nosotros resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros. Pero debemos oír la voz de Dios. Amén. Hombres y mujeres de la Biblia eran hombres de ayuno y de oración. Se sometían, ayunaban, oraban y el Señor respondía, hermano. A veces nosotros no vemos respuesta, no vemos respaldo de Dios, porque tampoco estamos oyendo la voz de Dios aquí. Cuando se le manda a orar y ayunar, yo no me lo estoy inventando, hermano. Aquí está, hermano. Que con ayuno y oración podemos ser victoriosos, hermano. Que con ayuno y oración a usted se le plantea un endemoniado, pero en el nombre de Jesús el endemoniado queda libre, hermano. Que si usted anda en ayuno y en oración, aquí se le paran los ejércitos del diablo, pero el diablo huye de usted, porque la presencia de Dios está con usted, porque se han sometido en ayuno y oración. Porque aquellos hermanos que buscamos de la presencia de Dios, también somos los que oímos la voz de Él. Porque el Señor nos pide, acercaos a mí. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Dios? Está bien, vengamos a la iglesia, hermano. Está bien, hermano, leamos la Biblia. Pero hay que comunicarnos con Dios también. Porque para oír la voz de Dios, usted se tiene que comunicar con Él también. ¿Verdad? Si usted le dice a su mamá, mamá, dame 5 pesos para ir a comprar una soda, con su mamá lo puede dar, ¿verdad? Pero si usted no le dice nada, ¿verdad que no le va a dar nada? Te tiene que pedir, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice, pedid y se os dará, tocad y la puerta será abierta. El Señor quiere que nos comuniquemos con Él, y en la medida nos comunicamos con Él, el Señor nos habla. Yo cierro con esto, hermano. Para poder oír la voz de Dios, debemos andar conforme a su voluntad. Yo le decía hace 2 semanas atrás, el Señor no le habla a la carne. El Señor no le habla, hermano, a impíos. El Señor le habla a sus hijos. Amén. Porque somos sus hijos, hermano. Lo que hacemos es mover el corazón de Dios. Porque somos sus hijos, hermano. Los que oímos la voz y obedecemos, porque somos sus hijos los que confiamos en Él, porque somos sus hijos los que sabemos que sus palabras son verdad, porque somos sus hijos los que sabemos, hermano, que no es el hombre el que está hablando en la predicación, sino que Dios, porque somos sus hijos los que sabemos que cuando Dios nos está exhortando, debemos ser humildes y reconocer que hemos caído delante de Dios. Por eso hoy le digo, oigamos la voz de Dios.
y nos va a ir bien en esta vida. Oigamos la voz de Dios y vamos a ser bendecidos. Oigamos la voz de Dios y el Señor nos librará. Oigamos la voz de Dios y Él nos guardará en medio de la tribulación. Oigamos la voz de Dios y Él nos librará en medio de la tormenta. Oigamos la voz de Dios y Él nos va a dar paz en nuestro corazón. Oigamos la voz de Dios para que estemos siempre cerca de su presencia. Cierre sus ojos, hermano, en esta mañana. Gracias, Señor, te damos. Señor, queremos oír tu voz en esta mañana. No queremos, Señor, escuchar la voz del diablo, ni voces humanas, Señor, solo la tuya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Te adoramos y te bendecimos, Rey de Reyes, porque tú eres poderoso, Señor. Porque la voz del omnipotente Dios puede hacer cambiar nuestra vida, hermanos. La voz del omnipotente Dios cambia nuestra calamidad. La voz del omnipotente Dios hace la obra en nuestra vida. La voz del omnipotente Dios cambia nuestro corazón. Quiero preguntar si hay alguien que quiera recibir al Señor en su corazón o quiera reconciliarse con Él. No me voy a extender mucho en esta mañana.